religiosa, de culto o ideológica. Esperen, me tengo que darle entrada también a las personas. Bueno, cuando hablábamos de libertad de pensamiento, hablábamos de libertad de expresión en la clase anterior. Y con respecto a esto, me gustaría puntualizar sobre determinados temas. El derecho a la libertad de expresión, ¿por qué es tan importante? Porque se encuentra muy relacionado al ejercicio de otros derechos, pero también al desarrollo de la persona. A partir del derecho de la libre expresión también pueden considerarse y mantenerse vigentes otros derechos. Es la piedra angular de toda nuestra democracia. Si hablamos de una democracia participativa, pluralista, es necesario que tengamos en cuenta que el Estado debe proteger, debe garantizar el derecho a la libre expresión. ¿Y en qué consiste la libre expresión? La libre expresión podemos analizarla desde 3 puntos de vista, desde 3 elementos dentro de la conceptualización. En primer lugar, el derecho a expresar ideas, opiniones y emitir información de cualquier tipo, de cualquier índole. El derecho a acceder, a buscar, a recibir información y a divulgar esta información, sin tener en cuenta ningún tipo de fronteras y a través de cualquier medio de expresión. Hola, no sé si me escucharon la pregunta. ¿Quiénes son ciudadanos o ciudadanas? Artículo 152, doctora. No, el artículo 152. ¿Quiénes son ciudadanos? Toda persona de nacionalidad paraguaya natural desde los 18 años de edad. Bueno, pero sin repetirme el artículo, díganme, ¿quiénes son ciudadanos o ciudadanas? ¿Qué edad tienen que tener? ¿A quiénes? A los paraguayos naturales y a los que han nacido dentro de la República del Paraguay. ¿Y quiénes más pueden adquirir la ciudadanía? Los extranjeros. ¿Quiénes más? A ver, Los Ceci Franco. extranjeros. A ver, Ceci Franco, si estás conectada. Hola, profe, sí, estoy acá. Y como dijeron los compañeros, yo creo también que pueden ser Además de o sea, la los persona. extranjeros. No es creo. ¿Quiénes son ciudadanos según el artículo 150 del territorio paraguayo una vez que adquieran los 18 años de edad? Ese es un supuesto. El segundo supuesto, ¿cuál es? Los extranjeros que hubiesen... Sido naturalizados después de 2 años de haber obtenido. Muy bien, quiere decir que para los extranjeros que hubiesen adquirido se hubiesen naturalizado como paraguayos, no existe la limitación de edad, siempre y cuando hubiera transcurrido 2 años desde ese momento. Entonces, la Declaración de Derechos
Cuando hablamos del reconocimiento de derechos y entre ellos el de la libertad de expresión, hablamos de que es un derecho de todas las personas. Por lo tanto, es un derecho humano universal. También otra característica es que es inalienable. ¿Qué quiere decir que es inalienable? Que no se puede suprimir salvo ciertas limitaciones que deben estar previstas en la ley y bajo las debidas garantías procesales. Otra Permiso, característica, doctora. sí, Usted dijo que para la naturalización no hacía falta una edad, pero en el artículo 148 dice que deben cumplir la mayoría de edad. sí, bueno, pero ese ya es un requisito para adquirir la naturalización. Una vez que se adquiera la naturalización, ya no es independiente de la edad, ya está inmerso dentro del requisito de la naturalización, la edad necesaria para ser ciudadano. A eso me refería. Quiere decir entonces que, haciendo la puntualización, gracias por esa puntualización, para adquirir la naturalización debe tener los 18 años de edad. Pero en el requisito de la ciudadanía, el requisito es haber adquirido previamente la naturalización y haber transcurrido 2 años después de este supuesto. Tenemos entonces, continuemos, es universal, ya dijimos, inalienable, también es indivisible e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho que facilita el avance de los demás derechos. A partir de el reconocimiento de la libertad de expresión, eso posibilita posteriormente de que se puedan adquirir otros derechos. Ahora, ¿por qué es fundamental la libertad de expresión? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál sería la razón por la cual es fundamental la libertad de expresión? Pero en mi opinión hay muchas virtudes de la libertad de expresión, pero la principal es que es el eje de la democracia. Dijo una vez un diputado que la democracia obliga a todos los ciudadanos a que tengamos esa participación activa dentro de nuestra sociedad, o si no se pierde automáticamente esa democracia. Ok, entonces la libertad de expresión es una condición necesaria y fundamental para la democracia porque es imprescindible contar con todos los medios de expresión para justamente obtener participación, una comunidad en la cual existan pluralidad de opiniones y que esas opiniones puedan ser respetadas, toleradas en la construcción de una sociedad más justa, donde los valores, el valor humano fundamental, o sea, el respeto a la dignidad humana sea la columna vertebral. Y lo que había yo referido también anteriormente, que es imprescindible para el ejercicio de otros derechos. La libertad de expresión va de la mano directamente o va acompañando la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, de conciencia, de participación en los asuntos públicos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del Estado respecto a este derecho? Por un lado, respetar el derecho, o sea que el Estado debe ser el primero que practique la tolerancia y el respeto a la libre expresión de las opiniones, de las ideas. También debe proteger o prever, realizar las debidas diligencias para que todas las personas puedan realmente respetar la libre expresión de otros. O sea que el Estado no solamente debe respetar por sí, sino también debe prever la debida diligencia para que los demás A, B, C respeten la opinión de D o la libre expresión de pensamientos, ideas de otra persona. Y dar cumplimiento, posibilitar el cumplimiento de este derecho, la vigencia de este derecho, crear las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser precautelado.
Otra obligación del Estado es también respetar los estándares internacionales que se encuentran establecidos por los órganos de tratado, incluidos o insertos dentro de los tratados y convenios internacionales que el Paraguay ha aprobado. En ese sentido, dentro del ordenamiento jurídico americano de respeto al derecho internacional de los derechos humanos dentro del continente y en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, nosotros tenemos dos órganos de control de vigencia de los convenios de derechos humanos que han sido ratificados por el Paraguay. El Tratado de Derechos Humanos ratificado por el Paraguay es el convenio del Pacto de San José de Costa Rica. Y dentro de este Pacto de San José de Costa Rica se establece y se garantiza el derecho a la libre expresión y también la obligación del Estado de respetar y de crear las condiciones necesarias para que las personas en general respeten el derecho de las otras con respecto a la libre expresión. Estos órganos de tratados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, la Corte emite fallos o resuelve consultas de los estados. Y la Comisión Interamericana es un órgano que actúa como un filtro ante las denuncias, las peticiones de los particulares contra los estados. Ambos órganos, la Corte a través de las sentencias y también las consultas evacuadas por un lado, y la Comisión Interamericana a través de sus opiniones o medidas cautelares van sentando las bases, los estándares internacionales a los cuales el Paraguay se debe someter porque ha ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos, más comúnmente conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctora. Habíamos dicho entonces que el derecho a la libertad de expresión es un derecho general que no es privativo exclusivamente de los periodistas o un grupo de personas. Ahora bien, no podemos desconocer el papel fundamental que tienen los periodistas y las periodistas dentro de la República, dentro de nuestra sociedad. A ver, ¿quién me dice qué día internacional es hoy? Vamos a ver si buscan en Google. ¿De los finados? ¿Perdón? Estoy perdidísima. No, bueno, esa es una fecha religiosa, una fecha que fue declarada como un día de recordación o de conmemoración por las Naciones Unidas. A ver. Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, según la página de la ONU. Está muy bien. Quiere decir que hoy lo que se recuerda es una fecha. ¿Y para qué sirven las fechas conmemorativas? ¿Cuál les parece que es la utilidad de una fecha conmemorativa? Claro, esa es una de las razones, en recordación a un hecho histórico de trascendencia nacional o internacional. En este caso, como es una fecha internacional, debería tener una trascendencia internacional. Nosotros tenemos fechas conmemorativas nacionales y también internacionales. Una de las razones puede ser esa que refiere la compañera. Otra de las razones es cuando se quiere llamar la atención sobre un hecho determinado, que es un problema que debe ser resuelto. ¿Cuál les parece que es el problema? ¿Cuál es la llamada de atención respecto a este Día Internacional?
Hola. Sí, ¿Podría doctora. ser, profe, la defensa a lo que es el derecho a la información también, tanto como para ejercer y como recibir, ya que es un rol de los periodistas también, ya que estos trabajan, ya que es su labor, trabajan también al darnos esa oportunidad para poder nosotros ejercer ese derecho y otros derechos también? No sé, es mi opinión personal. Bueno, partiendo de la base de, bueno, que el trabajo de los periodistas, de las periodistas, tiene una relevancia de interés público, de interés social, de interés general, eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo que hoy se pretende? ¿Cuál es el mensaje del Día Internacional hoy, según puede leerse en la declaración que ustedes mismos me leyeron recién? Como El habla de fin la de no la impunidad. impunidad ¿El fin de la impunidad de qué? de crímenes contra periodistas. Exacto. Lo que se pretende es hacer una llamada de atención sobre los ataques que reciben los periodistas, las periodistas, por el ejercicio de su trabajo. Según la UNESCO, si consideramos solamente desde el 2017, desde el 2007 hasta el 2019, 1.200 periodistas perdieron la vida en el mundo. Y eso es solamente considerando las personas, los periodistas que murieron. Sin embargo, hay personas, periodistas, que constantemente son molestados en su intimidad, en su reserva, en sus familias, son coartados de alguna manera, reciben agresiones. O sea, hay una serie de presiones y de violaciones de los derechos que están recibiendo constantemente por el ejercicio del trabajo que están desempeñando. Y voy a hacerles un hincapié en este tema. De estas 1.200 personas que murieron, muy poco porcentaje es producto o dentro de un contexto armado. Generalmente son, o sea, las causas o las circunstancias en las cuales perdieron la vida son justamente porque estaban haciendo una denuncia de corrupción o alguna denuncia de violación de derechos humanos, y dentro de ese desarrollo, desenvolvimiento de sus tareas es que van perdiendo la vida. Voy a seguir admitiendo, pero no lo hago tan rápido porque realmente cada vez que admito me distrae. Entonces, tenemos que hoy, en este día, lo que hoy se conmemora, más bien se recuerda, por eso es un día conmemorativo, es justamente, es un clamor, es una llamada de atención para que termine la impunidad en todos los casos en los cuales han existido crímenes contra periodistas. Y para eso, por supuesto, el Poder Judicial tiene un papel muy relevante. Ahora, les quiero poner solamente lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el periodismo. El periodismo, según la Corte Interamericana, lo que señala es que es una manifestación primaria y principal de la libertad de expresión, y por esta razón no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público. Es una actividad y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto la formación necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias conclusiones. Entonces, tenemos que considerar que toda violencia contra periodistas siempre tiene un triple efecto. En primer lugar, atenta contra la vida de las personas o contra su integridad física o psicológica. Entonces, esa persona, al estar siendo agredido en su vida o en su integridad física o psicológica, tampoco puede seguir difundiendo ideas, opiniones o informaciones. También viola los derechos de la sociedad,
porque finalmente si el periodista es un canal, una vía de comunicación a partir de la cual las personas en general podemos formar una opinión, tener una determinada posición respecto a X tema, la restricción, o sea, agredirles o privarles de la vida trae aparejado también una privación de la información para toda la comunidad. Y finalmente tiene un efecto amedrentador, es una amenaza a una persona que se ve constantemente amenazada, controlada, vigilada, teme por su vida, teme por la vida de su familia. Entonces, también tiene esto un efecto multiplicador, porque las personas dicen, bueno, si yo me dedico a esta actividad y si dentro de esta actividad estoy haciendo investigaciones o denuncias de corrupción, crimen organizado, etcétera, puedo ser sometido a lesiones o que perder la vida de las personas a quienes amo, o una agresión física que me incapacite para la vida laboral o para llevar una vida normal. Entonces, todas las acciones violentas contra periodistas tienen un profundo y un efecto muy negativo en toda la sociedad. Ahora, a ver, ¿quién me puede decir dentro de la Constitución, dentro de los artículos que ya hemos leído, cuáles son los que hacen referencia al tema de la prensa? Artículo 26 y 27, doctora. Artículo 26. 25 ¿Y también. qué El parte, 29 también, doctora. qué parte El artículo 29. ¿Qué parte del 26? Concretamente, del artículo 26, ¿qué parte habla de la libertad de prensa? ¿No tiene la Constitución en su mano? El primero, doctora. ¿Perdón? El primer párrafo. No, y decime, ¿qué dice el artículo 26 respecto a todo lo que sea? ¿En qué parte del artículo habla del derecho a la libertad de prensa? Sería la primera respuesta que leo: se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, y la última parte que dice no habrá delitos de la prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Ok, ya identificamos en el artículo 26 dos referencias expresas a la libertad de prensa. Por un lado, tenemos que se garantiza la libertad de prensa. Segundo, que no habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por la prensa. Otro artículo, en el artículo 27, ¿qué podemos identificar? El empleo de los medios de comunicación es de interés público. En consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. Muy bien, entonces no podemos hablar de clausura ni suspensión del funcionamiento. Todos sabemos, o todas por lo menos históricamente y otros porque lo vivimos, que en Paraguay sí se produjo en su momento, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, la clausura de medios de prensa. Entonces existe hoy, después del 92, una prohibición expresa a que se proceda a la clausura o la suspensión de funcionamiento de los medios masivos de comunicación. Y también algo muy importante en este artículo, que se declara el interés público de la función que están desempeñando. Otra característica, otra disposición dentro de este artículo 27. No se admitirá a la prensa carente de dirección responsable. Quiere decir entonces que todo medio de prensa tiene que tener una dirección que tenga a su cargo la organización, el funcionamiento y determine cómo se va cuál es la línea editorial del medio de comunicación social. O sea que se requiere alguien que asuma la dirección.
¿Qué otra cuestión importante que ven o trascendente respecto a las limitaciones a la libertad de prensa? Que la ley regulará la publicidad para mejor protección del derecho del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer. Quiere decir entonces que los códigos o las leyes respectivas pueden establecer limitaciones a la libertad de prensa respecto a estos temas que son tan trascendentes: niñez, mujer, consumidor e inclusive para la protección de las personas analfabetas. En el Código de la Niñez y la Adolescencia expresamente establece esto mismo que refiere, o sea, reglamenta el artículo 27 de la Constitución de la República del Paraguay. Con relación al tema de mujer, siempre este es un problema importante porque la ley que regula o que establece todo lo que hace referencia a la promoción de lo que es contrario la violencia contra las mujeres, actualmente tenemos muchas dificultades por la forma, por el tratamiento de la información respecto a hechos de violencia contra las mujeres. Entonces, este es un tema que debe ser desarrollado y que debemos considerar al momento de transmitir la información. Porque si bien se garantiza la libre expresión, la libertad de la prensa y son de interés público, también se debe considerar que los temas, el tratamiento de la información debe respetar en todo momento la dignidad humana. Y en ese caso puntual, cuando la mujer es víctima de violencia, hay muchos factores que deben ser considerados y tomados en cuenta. Ejemplo, una mujer víctima que tiene que ir a hacer una denuncia al juzgado de paz a solicitar una medida de protección. Finalmente, al día siguiente o 2 días después, debe enfrentar la sociedad en la cual se encuentra inserta, su lugar de trabajo, sus amigos, sus jefes, y sin embargo, aun cuando en la prensa se la tome por víctima, aparecen los detalles de la agresión en un medio periodístico. Esa situación lo único que provoca en la mujer es mayor angustia, hay una revictimización, circunstancias que deben ser consideradas al momento de dar difusión a un determinado hecho. Con los niños, niñas y adolescentes, otra vez, por más de que existan errores o que existan vacíos, o sea, errores informativos, finalmente como que está más... La comunidad está más atenta y también los periodistas a no cometer transgresiones al Código de la Niñez y Adolescencia, no así cuando están transmitiendo hechos de violencia o difundiendo artículos o respecto a violencias contra las mujeres. Pero dentro de ese artículo 27 hay algo muy importante también que no dijimos, que hace a limitaciones a la libertad de prensa. ¿Cuáles podrían ser eso? ¿Cuáles son otras limitaciones previstas en el artículo 27 que se consideran limitaciones? ¿Sí? Esa es una obligación del medio periodístico. Pero ¿cómo también se puede limitar la libertad de prensa? ¿Cómo se puede restringir? No solamente con la muerte o la agresión física de los periodistas, de las periodistas. También pueden haber otros medios por los cuales el Estado, que debe respetar y que debe garantizar que otros respeten ese derecho, también se puede valer para limitar de alguna manera este derecho de libertad de prensa. ¿Cuáles son? A ver, Luján. Sería con la prohibición de insumos para la prensa, así como interferir en las frecuencias radios eléctricas y obstruir en la manera que fuere a la circulación, distribución y venta de periódicos, libros, revistas y demás publicaciones. Muy bien. En la época de Alfredo Stroessner, Radio Ñandutí tenía un zumbido permanente
que impedía que las personas puedan escuchar la información o dificultaba la información y por ende eso hacía que existiera una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. ¿Quién va a querer estar escuchando algo que es un zumbido permanente? El monopolio también, profe, podría ser otro. ¿Cuál? El monopolio. Sí, ¿cómo? Y abarcando todo, que el Estado agarre, por ejemplo, en este caso no es el Estado, pero Horacio Cartes tiene muchísimos medios a su alcance y él era, por ejemplo, parte del Estado anteriormente. Bueno, lo que pasa es de que nosotros hoy tenemos otro órgano que se llama la CONACON, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y también tenemos la CONATEL, que es la que debe regular justamente eso, de que los medios periodísticos, los medios no pertenezcan a un solo grupo, justamente para garantizar el pluralismo periodístico. Entonces, no Pero es no se que no cumple se eso acá. pueda solamente, sino que eso debe estar regulado y debe estar analizado al momento de otorgar las correspondientes licencias o autorizar finalmente el otorgamiento de la autorización correspondiente en el marco de garantizar la libre competencia y evitar el monopolio. Entonces, también llevando a la práctica el tema de CONATEL, el otorgamiento de licencias tienen que ser dentro de un proceso de libre competencia y no simplemente otorgar las licencias a aquellas personas jurídicas que están teniendo una opinión o una posición favorable a un grupo determinado del poder o a la autoridad pública. Porque esas son consideraciones o son situaciones en las cuales existe una limitación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Por ejemplo, una empresa, un diario que ha realizado una importación de insumos, de una maquinaria que se necesita para poder imprimir, a pesar de que ahora ya no se imprime, pero para poder hacer la comunicación telemática, por ejemplo. Y no se le libera aduanas o se le impide o existen varias limitaciones para que pueda retirar esta mercadería. Son diferentes formas de limitar la libertad de prensa, la libertad de expresión. No precisamente, no hace falta que lleguemos al extremo de la clausura o de la suspensión o matarle a periodistas o causarle daños en su integridad física o la integridad física de sus familiares. El Estado tiene en sí mismo una serie de formas para favorecer o no a un determinado medio de comunicación. Es también lo que muchas veces se dijo respecto a las propagandas o las publicidades más bien, perdón, las publicidades de los entes públicos en medios de comunicación. Porque si le estás beneficiando a un determinado grupo con una posibilidad de que tiene un trato importante donde mensualmente le va a entrar una suma determinada por la prestación de un servicio, le estás garantizando finalmente su funcionamiento. Entonces, esas son formas de incidir, de limitar o favorecer a una determinada línea periodística. Ahora, ¿qué otro artículo tenemos respecto a la que habla de la prensa o del periodismo? Artículo 29. ¿Qué dice el artículo 29? ¿Qué es lo sustancial? Sin leer el artículo así, ¿qué es lo que me podés decir? ¿Quién sos vos? Natalia es mi nombre, doctora. Natalia. Natalia, de la lectura de este artículo, ¿qué es lo sustancial respecto a la libertad de prensa? Que los periodistas tienen derecho a publicar lo que ellos piensan.
Esa es una cosa, o sea que se garantiza la libertad de pensamiento. Y una de las cuestiones importantes también de este artículo es que el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas no está sujeto a autorización previa. Muy bien, Viviana, ese es un punto fundamental y existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una consulta en la cual señaló que no era requisito la colegiación obligatoria de periodistas para garantizar su derecho como tales para el libre ejercicio de la prensa. También en el tema ya referido del tema de Ñandutí, una de las causales por las cuales se le negó en su momento a su director poder tener un micrófono en la radio era porque no tenía un carnet de periodistas. Sin embargo, la conceptualización de periodistas no parte o no se basa en el otorgamiento de un título habilitante para el ejercicio de esa profesión. Porque el periodista es toda persona que investiga y que después sistematiza esa información y la difunde. O sea que esta protección no está dada solamente para aquellos egresados de la carrera de comunicación. También hay que entender esto. O sea, este derecho que se garantiza a la libertad de prensa no está limitado a personas que tienen el título habilitante. No serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información. Quiere decir entonces que se garantiza el secreto de las fuentes. Nadie le puede obligar a un periodista a que revele quién le proporcionó la información. Y hablamos del periodista columnista. ¿Qué dice del periodista columnista? A ver, Luján, que está participando por el chat, ¿qué dice respecto a los columnistas? Que se garantiza su propiedad intelectual, profe, ¿podría ser? No. El periodista columnista, ¿a qué tiene derecho? A ver, Adri Cantero, ¿a qué tiene derecho el periodista columnista? A publicar sus opiniones firmadas. Sin censura. ¿Qué quiere decir entonces? Que si un periodista sin censura en el medio en el cual trabaje, la dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad. Así, sí, quiere decir entonces, muy bien, quiere decir entonces que un periodista que tiene una columna de opinión dentro de un medio periodístico tiene derecho a firmar su columna. Inclusive el medio periodístico con dirección responsable puede dejar asentado de que no está de acuerdo con esto, ¿verdad? Su disenso. Generalmente lo que se pone es que las opiniones de estos periodistas son exclusiva responsabilidad de los periodistas y que el medio de comunicación no asume responsabilidad sobre la opinión de estos. También otra cosa importante es el reconocimiento de los derechos de autor sobre el trabajo de los periodistas, sobre su trabajo intelectual, artístico o fotográfico. Bueno, respecto a el tema del periodismo, pasemos entonces a señalar también otra cosa. Muchas veces más común es respecto a cómo limitas si es un derecho que no es absoluto, porque efectivamente el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, no son derechos absolutos, sino que ameritan o admiten limitaciones. Ahora, ¿cuáles son los criterios aplicables para proceder a la limitación de estos derechos? Vamos a remontarnos a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano para interpretar y aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos. En primer lugar, toda limitación
a la libre expresión debe estar prevista en forma previa, expresa y taxativa en la ley, en el sentido formal y material. O sea que cuando hablamos de limitaciones a estos derechos, deben estar previstos en la ley considerada en un sentido amplio, no solamente material. Sin embargo, nuestra Constitución habla en el artículo 26, dice, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución. O sea que la Constitución de la República del Paraguay establece que las limitaciones deben estar previstas en la Constitución. Y si hablamos de limitaciones previstas en la Constitución, una de las limitaciones es justamente cuando estamos haciendo referencia a una noticia, a un hecho determinado que aguarde relación con niños o mujeres, porque el artículo 27 que recién habíamos leído hace referencia a eso en el artículo 27 infine, última parte. Quiere decir entonces que la Constitución sigue esta misma línea respecto al principio de legalidad y que cualquier limitación a la libertad de expresión debe estar prevista en forma expresa, taxativa y previa en la Constitución. No, ¿por qué? Porque existe una prohibición expresa de censura y también considerar de que la libertad, al no no es que se exime totalmente de cualquier daño que se ocasione, sino que estas necesariamente debieran, no necesariamente, pero debieran ser referidas o discutidas, obtenida su reparación en el ámbito civil, evitando el ámbito penal. Esa es la recomendación de la Corte. Entonces, tenemos por un lado el principio de legalidad que dice que toda limitación debe estar expresamente prevista en forma previa en una ley. En nuestro caso, la Constitución en el artículo 26 claramente dice que las limitaciones deben estar previstas en la Constitución. También ese es el principio, para limitar debemos considerar el principio de legalidad, también el principio de legitimidad. Tenemos que tener en cuenta que lo que se busca es la protección de un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, a partir de este derecho también se protegen derechos. Sin embargo, deben ser analizados y ponderados los otros derechos que se encuentran también protegidos en la Convención, de manera a que esa aparente contradicción que exista respecto a otro derecho, por ejemplo, la libertad de expresión, respecto a otro derecho reconocido, que es el derecho a la intimidad, deban ser ponderados suficientemente. O, por ejemplo, podría ser la salud pública, la moral pública. Son cuestiones que deben ser tomadas en cuenta como un elemento para eventualmente proceder a una limitación. Y otra cuestión que es muy importante, el principio de necesidad o de proporcionalidad. O sea que cuando está en la libertad de expresión debe ser considerada siempre tomando en cuenta las consecuencias que pudiera ocasionar. Y este punto quisiera considerarlo principalmente respecto a la libertad religiosa. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos años respecto a la libertad de expresión que tenga relación con determinadas manifestaciones religiosas? ¿Qué conocen ustedes al respecto? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Si no me equivoco, es el tema que sucedió entre los comuneros en Chile.
¿Cómo es eso? Y el tema que algunas personas en Chile se manifestaron, todo lo que son zurdos, y se fueron y arrasaron toda la iglesia católica, quemaron todo lo que era el tema religioso en el ámbito católico. Ese puede ser un supuesto. Muy bien. Otro supuesto. Otro supuesto actual que ha ocasionado muertes de muchas personas por manifestaciones contra una determinada religión, o no contra una determinada religión, sino manifestaciones que se han considerado como vejatorias de una determinada religión, de un culto determinado. Los atentados en París. Sí, ese es uno de ellos también. Hubo dos grandes atentados, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿El de Niza puede ser? ¿Cuál? ¿El de Sí. que hubo hace poco en Niza? Sí. ¿Y después? ¿Qué pasó ahí? El del 13 de noviembre. ¿Qué pasó? El del 13 de noviembre también, doctora, que atentaron en contra de personas que estaban en cafés, en la vía pública, y también muy importante lo que ocurrió en el Bataclan, que asesinaron a muchísimas personas que estaban presentes en ese espectáculo. Quiere decir entonces, y yo le voy a sumar lo del semanario Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan? Que había difundido, publicado caricaturas respecto a Mahoma. Sí. Bueno, ese no recuerdo, pero puede ser un hecho que ocurrió y sería interesantísimo que pudieses investigar. Pero llevado adelante, desde el análisis de la libertad de expresión, las caricaturas que fueron objeto de tanta indignación por parte de muchos musulmanes, que provocaron atentados y fallecimientos, y últimamente, en el último caso, hace dos semanas o 3 semanas, el asesinato de un profesor de secundaria que había justamente difundido las mismas caricaturas que fueron objeto de tanto enojo porque hacían referencias a Mahoma. Entonces, quiere decir que actualmente estamos en una situación límite respecto a la libertad de expresión, y las reacciones de aquellas personas que pertenecen a una determinada religión y también se desenvuelven en ese culto, hacen la manifestación exterior de su decisión religiosa, de su opción religiosa, porque ven en esta manifestación, en esta expresión esta exteriorización de un pensamiento como es el de las caricaturas, ven como un agravio a la religión que profesa. En Francia en estos días se está pasando por una situación realmente muy, muy crítica, porque a raíz del asesinato de este profesor, tanto el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República y las autoridades han mantenido una posición muy firme, haciendo valer por el derecho a la libertad de expresión. Ahora, la pregunta es hasta qué punto, cuando esta libertad de expresión puede generar o puede traer tantas muertes, tanta violencia por parte de aquellas personas que se consideran agraviadas por las manifestaciones. Y esta es una discusión que se da. Yo le pediría es de que justamente, como la censura está prohibida por la propia Constitución, en el caso paraguayo,
Lo que se debe tener en cuenta es el principio que habíamos hecho referencia, el principio de necesidad y de proporcionalidad. Ahora, que la persona que va a emitir esto considere cuál es la finalidad perseguida con la libre expresión y considere además hasta qué punto lo que va a referir es proporcional, o sea, existe proporcionalidad entre ambos derechos, o sea, la libertad de culto y la libertad de religión, de optar por una religión determinada, y hasta qué punto esa libertad de expresión puede atentar o considerar un agravio para la libertad de religiosa de la otra persona. Es un tema muy difícil de tratar, tiene muchas aristas, pero no quiero dejar de señalar que siempre en el momento de determinar alguna limitación a la libertad de expresión, sí se puede considerar estos principios de necesidad y de proporcionalidad. ¿Alguna acotación respecto a este tema? Doctora, a mí me llega mucho. Yo vi las caricaturas, ¿verdad? Y me recuerda allá por el 1939 cuando un gobernador alemán publicaba en diarios alemanes las fotos de judíos con nariz grande o un judío robando iglesias o plazas, ¿verdad? Y me hizo tanta referencia, ¿verdad? De que cómo estamos cayendo en el mismo error. La libertad de expresión es algo fundamental para una democracia, pero hagamos un poco de analogía nomás hacia la historia y vemos los daños que eso nos causó como sociedad. Bueno, eso que dice Bruno es la discusión justamente. ¿Hasta qué punto podemos limitar cuáles son las restricciones o limitaciones a la libertad de expresión? Hoy, cuando se genera una reacción desde el fanatismo al nivel en el cual estamos llegando, el temor que yo tengo es de que pensemos que es mucho más fácil limitar la expresión, la libre expresión, a tener que pelear por una sociedad más tolerante. Nosotros en la jurisprudencia de la Corte Interamericana tenemos un caso muy emblemático que es La Última Tentación de Cristo. Esta película fue censurada y fue prohibida su divulgación en Chile. Justamente allí eran los católicos los que habían considerado de que era una película que atentaba contra la imagen o lo que el culto católico, la religión católica hacía referencia o profesaba respecto a Jesús, ¿verdad? Varios elementos tenía esa película que se separaban de lo que era la doctrina católica. Entonces, lo que la doctrina católica enseña. Entonces, en Chile se prohibió la divulgación de esta película. Posteriormente, esto llegó hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado chileno por esa prohibición, diciendo que se había violado el derecho a la libertad de expresión. Entonces, no pasa solamente, y me parece excelente lo que dice Bruno, es verlo un poco desde el punto de vista de los judíos y que después no podemos estar ajenos a todo lo que sucedió posteriormente. Hay más de 5 millones de judíos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Y a raíz de estas caricaturas, de libres expresiones respecto, principalmente si vamos a tener en cuenta este tema de las caricaturas, cuánto dolor, cuánta reacción y cuántas vidas ha costado. La limitación o las ponderaciones siempre tienen que tener proporcionalidad. Es por eso que no existe una fórmula única que desde mi punto de vista pueda ser utilizada. Y realmente considero de que lo que debemos pelear es más por una sociedad tolerante y respetuosa
de la opinión de la otra persona. Y con relación a la libertad de expresión, tener en cuenta no la censura externa, sino uno mismo hacer una reflexión respecto a lo que se pretende con esa expresión de una idea, de un pensamiento, de una opinión. Entonces, este tema realmente es para el debate y espero que nos podamos encontrar en un espacio donde se pueda desarrollar mayormente esto, porque es el tema más actual en todos los ámbitos, nacional, en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional. Bueno, pasemos ahora a lo que es la libertad religiosa de culto o ideológica, que está también dentro de lo que es el derecho al pensamiento. La libertad religiosa comprende la libertad de conciencia religiosa, o sea, la libertad de elegir adherirse a una determinada religión. Después, la libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? Es la exteriorización de la religión que uno ha optado. Dentro del culto tenemos las diferentes manifestaciones, como por ejemplo, dentro del catolicismo, a ver si alguien me ayuda con otras religiones, sería la misa, los sacramentos, y entre los sacramentos tenemos el bautismo, la primera comunión, toda esa manifestación de la fe a la cual un católico se adhiere. No sé si hay alguna persona que profese una de religión distinta y nos pueda contar algo del culto de la religión que profesa. Profe, yo sé de casos de otros países. Los brasileños, por ejemplo, tienen esas religiones que vienen todas de África, como el candomblé y todo eso, y sufren muchísimo. O sea, los católicos o evangélicos son los que más les quieren, tipo, oprimir, profesar libremente su culto o su religión. Ya, sí, forman parte de una serie de sectas. Y, por ejemplo, yo conozco que los judíos hacen la circuncisión, después otra manifestación de su religión, de su culto, es el bat mitzvah, la oración de los musulmanes a una determinada hora. ¿Qué otras cosas pueden conocer o conocen ustedes? A lo mejor no porque lo profesen, sino porque lo leyeron sobre eso. Les voy a recomendar algo. Para ser buenos abogados hay que leer algo más que derecho. Hay que estar más informado de la realidad del día a día. Hay que leer algo que no sea solamente jurídico, porque si no es muy limitado nuestro conocimiento. Vamos a ver si pueden prender sus cámaras, por favor. Doctora, también con los hinduistas, la manera que nosotros, por ejemplo, le enterramos a los muertos y ellos le creman y tiran las cenizas al Ganges y cosas por el estilo. Esas son las diferencias también que tenemos con la mayoría de los paraguayos, la manera en que enterramos. Y a lo que vamos, lo que dice Adri, de que las manifestaciones de la religión o su culto, hay varios ritos que tal vez nosotros no entendemos la trascendencia de estos ritos. Ayer estaba mirando una noticia de estas más frívolas, de un príncipe que le presentó a su hijo recién nacido y lo envolvió totalmente, de modo que al niño no se lo veía. Y es porque dentro de la religión que practica, no se le ve al niño o a la niña, no se le presenta antes de los 40 días. O sea, hay una serie de costumbres referidas a las religiones que profesamos, ritos, manifestaciones del culto, que de hecho no pueden ser entendidas por quien no forma parte o quien no profesa la religión. Muchas veces hasta nos puede parecer absurdo, irracional. Sin embargo, por allí parte la tolerancia, de allí parte el respeto, de considerar que esas expresiones
de la religión o exteriorizaciones de la opción religiosa son la manifestación de un derecho humano que le corresponde a esa persona. Entonces, respecto a la libertad religiosa, la libertad de culto, tenemos que referir que el Paraguay tomó una decisión en la Constitución del 92. Y yo les pregunto, ¿es la religión católica la religión oficial de la República del Paraguay? ¿Cómo es ahora? Laico. Quiere decir entonces que no tenemos ninguna religión que sea oficial y que se garantiza en el Paraguay la libertad religiosa de culto y también en la práctica de esta religión. Porque cuando hablamos de libertad religiosa es la opción y el culto es la manifestación de esta opción religiosa. Ahora, se reconoce la trayectoria o la importancia de la Iglesia Católica en la formación del Estado, del Estado paraguayo. Y la Constitución, en el párrafo segundo, hace una mención específica a la Iglesia Católica y dice: las relaciones del Estado con la Iglesia Católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía. Sin embargo, ¿qué pasa? Seguidamente hace expresa mención de que se garantiza la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y la ley. Quiere decir entonces que también la propia Constitución garantiza el derecho de las religiones de organizarse para poder desenvolver sus actividades. Y cierra este artículo diciendo de que nadie puede ser molestado, indagado o obligado a declarar por causa de sus creencias o ideologías. También vamos a hacer referencia a que realmente, como había referido la compañera, hasta la Constitución del 92 existía sí una adscripción del Estado a una determinada religión. Sin embargo, siguiendo esta misma línea de declaración y reconocimiento de derechos individuales, actualmente no tenemos una religión oficial. Bueno, otro de los derechos individuales que reconoce la Constitución es la libertad de reunión, que es la facultad de las personas de reunirse, de juntarse, de comparecer en un lugar determinado para hablar sobre determinados temas, tomar decisiones, mediante un acuerdo previo. Justamente esa es la característica de la reunión, que esta agrupación de personas que se junta o se congrega en un determinado espacio, tiene un acuerdo previo para reunirse, para juntarse, para congregarse en ese espacio determinado. ¿Y cuál es la finalidad de este encuentro de diferentes personas acordadas previamente en un lugar determinado? Es para que se pueda debatir, puedan manifestarse, no quiero confundirles con las palabras nomás de la libertad de manifestación. Es para que se puedan debatir ideas y posteriormente se puedan tomar decisiones. Ahora, la libertad de reunión es un derecho y nadie puede obligarle a otra persona a reunirse. También la acotación que se hace al respecto es estas disposiciones dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, de que deben comparecer a determinadas reuniones. Eso es atentatorio contra el derecho a la libertad de reunión. Esto debe ser totalmente voluntario. Nadie le puede obligar a otra persona a reunirse, a congregarse
para debatir y para tomar decisiones y para difundir estas ideas. Ahora, las reuniones tienen determinados requisitos, deben ser pacíficas, no debe haber portaciones de armas y estas reuniones tienen que tener siempre fines lícitos y no previstos para tomar decisiones que atenten contra el ordenamiento jurídico o puedan causar un daño. Las reuniones pueden ser públicas o privadas. Hay hay diferentes opiniones sobre el concepto de reuniones públicas. El doctor Justo Prieto había dicho de que pública siempre es dentro de un lugar donde que es el espacio debe ser público. A pesar de que pueda ser abierto o cerrado, pero tiene que ser un espacio público. Eso es lo que daría lugar a una reunión pública. Si la reunión pública se realiza en un lugar público, es una reunión pública. Si se realiza en un lugar privado, es una reunión privada. Ahora, otros autores, como por ejemplo Vidal Campos y también el profesor Ramírez Candia, dice que la calidad de pública o privada de una reunión no se da por el lugar en el cual se realiza la reunión, sino porque la convocatoria es sin ninguna discriminación. Cualquiera puede asistir a esa reunión sin ningún tipo de condiciones. Entonces, la convocatoria es sin restricciones. Eso es lo que le da la característica de pública. En cambio, en la reunión privada, uno le invita a determinadas personas y esas personas son las que asisten a esa reunión, a ese espacio determinado donde se congregan varias personas, 2 o más personas, para debatir temas, intercambiar ideas y adoptar decisiones. Ahora bien, la libertad de reunión o el derecho a reunirse es, como habíamos referido también, es un derecho que admite limitaciones, no es un derecho absoluto. Y el artículo 32 de la Constitución establece cuáles son las limitaciones. A ver, alguno que tenga una Constitución y me dice cuáles son las limitaciones previstas en el artículo 32 a la libertad de reunión. A ver, Derlis. A manifestarse pacíficamente sin armas con fines lícitos. Sí, pero eso está súper bien. Ahora decime si este derecho admite limitaciones. Yo ya te digo que sí admite. ¿Cuáles son las limitaciones que admite y que están previstos en este artículo 32? Que deben ser ejercidos en lugares de tránsito público. Sí, esa es una. Quiere decir entonces que puede limitarse en dónde se va a poder realizar una reunión. A eso se refiere. Después, otra limitación. En horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley. Quiere decir entonces que las limitaciones al derecho de poder reunirse están sustentadas justamente en la necesidad de precautelar el orden público. Es por eso que se admiten restricciones respecto a los espacios donde se van a poder desarrollar y también a los horarios. Se dan cuenta que la propia Constitución prevé las limitaciones a este derecho y claramente determina que las limitaciones a este derecho, a la libertad de reunirse, está dado por los espacios, el lugar donde se realiza y los horarios, y también por la finalidad, porque la finalidad es preservar el orden público. Ahora, Luján está trayendo y habla del estado de excepción. ¿Qué nos vas a decir sobre la libertad de reunión durante el estado de excepción, Luján? Sí. La verdad. ¿Qué dice la
Constitución respecto a las posibilidades que tiene el Poder Ejecutivo de limitar las reuniones. Artículo 288. Vos pusiste eso en el chat, por eso pensé que tenías la respuesta ya. ¿Quién tiene la respuesta respecto a cuáles son las limitaciones que se pueden hacer? ¿Cuál es la limitación que se puede limitar la libertad, el derecho a la libertad de reunión durante el estado de excepción? En casos de conflicto armado internacional. Bueno, pero ese es el supuesto del estado de excepción. La pregunta concreta es, ¿durante el estado de excepción se puede limitar el derecho a la libertad de reunión y de manifestación? Sí se puede. Sí. Sí se puede. ¿Cómo se hace la restricción? ¿Qué dice la Constitución? Por decreto del Poder Ejecutivo. Muy bien, Ever. Quiere decir que el Poder Ejecutivo por decreto puede delimitar este derecho a la reunión y el derecho a la manifestación. Tenemos entonces que, con respecto a las limitaciones, la propia Constitución establece limitaciones. Por un lado, respecto a los lugares donde se puede realizar, los horarios que se puede realizar, teniendo en cuenta siempre el orden público. Y por el otro lado también tenemos que durante el estado de excepción se puede restringir o limitar este derecho por decreto del Poder Ejecutivo. Una prueba más, prueba esto de que es un derecho que admite limitaciones. Sí. Profe, es justamente lo que pasó con el tema de la pandemia, que se limitó el tema del horario de circulación, por ejemplo. Sí, sí, está bien tu razonamiento. Es uno de los argumentos que se tuvo en consideración por el artículo 32, atendiendo a de que había limitaciones de horario, porque había una cuestión de salud pública, de orden público, de interés general. Eso también se ha discutido mucho, pero es un amplio debate y lastimosamente el horario es restringido, pero les aliento a profundizar sobre el tema para tener más elementos de juicio para emitir una opinión. Me parece súper bien. Sigamos. El derecho a la manifestación es similar al derecho a la reunión, pero es la agrupación de personas, un agrupamiento de personas que puede ser organizada o espontánea, que tiene un carácter transitorio y que siempre son públicas. Y estas tienen por finalidad expresar una determinada idea. El artículo 32 de la Constitución Nacional al permiso. Hay que tener permiso para poder reunirse o manifestarse. No. No hace falta. No, la Constitución es clara al decir sin necesidad de permiso. Hay otros ordenamientos jurídicos que establecen la obligación de contar con una autorización, con un determinado permiso. Ahora bien. Hay que avisar el horario, la fecha. ¿Para qué? Si es que se va, porque hay un horario, está en el machódromo para saber de qué momento uno puede reunir. Claro, vos te estás refiriendo a la reglamentación de los lugares y el horario. Pero si yo quiero hacer una reunión privada en mi casa, ¿necesito una autorización? No. Entonces, a eso se refiere. Por un lado, la regla general es que no se necesita autorización. Ahora, sí se encuentra reglamentado por dónde se va a marchar, cuáles son los horarios, pero eso atendiendo a razones de orden público, no para efectos de solicitar permiso. Pasemos a otro derecho, el derecho a la intimidad, el derecho a impedir
que aspectos de tu vida privada sean conocidos por terceros o tomen estado público. Y la imagen, que es la representación corporal de la persona, que solo puede ser utilizada por la persona o que puede ser autorizada por esta para que un tercero la utilice. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos que comprende la intimidad personal? La jurisprudencia establece que cuando hablamos de intimidad personal, comprende la casa, la habitación, las oficinas, el lugar de negocios. Entonces, ¿qué es lo que está preservándose cuando hablamos del derecho a la intimidad? Podemos leer en el 33 eso. La intimidad personal es inviolable. Siempre y cuando, ¿cuál es el requisito? Que no afecte. Exacto. Quiere decir entonces que tenemos dos parámetros que debemos considerar. Por un lado, que no afecte al orden público y por el otro lado, el derecho de los terceros. Entonces, si lo que se realiza en la intimidad, o sea, dentro del espacio en el cual las personas están desarrollando sus vidas, exentas del poder público, siempre y cuando no afecte el orden o el derecho de terceros. Ahora bien, este tema de la intimidad de las personas es mucho menos restrictivo cuando se trata de funcionarios y funcionarias públicas. ¿Alguno de ustedes ve esta serie Borgen en Netflix? Hola. Bueno, van a ver si de repente tienen tiempo y tienen esta conexión. En una de las partes es un primera ministra, que su hija está con una enfermedad de ansiedad, una enfermedad y tiene que estar internada en un neuropsiquiátrico para hacer un tratamiento. Y la prensa aparece y le fotografía a ella, a la hija, que tenía 14 años. La discusión allí era cómo la atacan, cómo invaden mi privacidad y la de mi hija. Y le decía la prensa, sin embargo, tenían el argumento de que ella estaba ejerciendo un cargo público de relevancia y de interés público y que la salud de su hija era algo que ya no podía mantenerse en el ámbito de la intimidad ni de la privacidad porque podría afectar al Estado, a la República, a las personas. Es una serie danesa, se llama Borgen, que es una forma que se le denomina a una abreviatura de la forma en que se le denomina al Parlamento. Muy interesante es la serie y hace justamente este tipo de planteamientos. Cuando la persona está ejerciendo un cargo público, una función pública, realmente su derecho a la intimidad, a la privacidad, disminuye. ¿Por qué? Porque lo que se puede realizar en un ámbito, en un recinto privado, si puede de alguna manera considerarse que afecta la función o el trabajo que está desarrollando, está fuera de la protección del derecho a la intimidad. Hay varios casos respecto a este tema y es interesantísima la jurisprudencia, no solamente a nivel de la Corte Interamericana, sino más bien del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y si tienen tiempo, vean esta serie, cómo lo plantean y desarrollan muy bien la idea desde el punto de vista de que la vida privada del funcionario, en este caso de la primer ministro,
era realmente, afectaba su capacidad para ejercer el cargo y por tanto no podía estar exento del escrutinio de la prensa. Bueno, sigamos para poder dar un cierre. Sin embargo, también tenemos otro derecho que es el artículo 36 respecto a la inviolabilidad del patrimonio documental y de la comunicación privada. Y hace referencia, comienza la Constitución, el artículo diciendo que es inviolable. Y hace una individualización de que los registros, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, etcétera, etcétera, los testimonios, y acá viene lo más importante, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados, sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. O sea que la Constitución establece 3 requisitos que debe el patrimonio documental y la comunicación privada es inviolable, salvo que exista una autorización judicial que debe estar otorgada o resuelta o dispuesta en base a posibilidades previstas en la ley. O sea, el juez tiene que ordenar la revisión o poder interceptar esta información por una orden, pero la orden tiene que estar basada en una autorización o una posibilidad legal, una posibilidad prevista en la ley. Y otra vez vuelva a condicionar diciendo que siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de la competencia del correspondiente a las autoridades. O sea que para que esta inviolabilidad de la prueba documental pueda ceder y pueda existir alguna posibilidad de escrutinio, de poder leer, verificar, interceptar esta comunicación privada, se deben dar estos supuestos. Orden judicial, una posibilidad legal prevista, por supuesto, si es legal, prevista en la norma. Y tercero, esto debe ser indispensable para el esclarecimiento de los asuntos que se están investigando. Y también hace la referencia y la posibilidad de que la ley reglamente el escrutinio de la verificación o examen de los libros de contabilidad comercial y los registros obligatorios. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Y yo les voy a dejar una pregunta para la investigación. ¿Qué pasa con los audios que son obtenidos sin orden judicial y que se utilizan como indicios en los procesos judiciales? Los audios obtenidos sin orden judicial. En teoría, doctora, son inadmisibles. Pero digo en teoría porque depende si a la parte le conviene o no. Sí. No, nosotros no vamos a hablar de casos concretos, sino que vamos a hablar de lo que las posibilidades. Hoy tenemos la inviolabilidad de la prueba documental. Así dice la Constitución. Clarísimo. 36. Dice, el patrimonio documental de las personas es inviolable. Sin embargo, hay una posibilidad de limitar. Podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados, pero requieren siempre una orden judicial. Y esa orden judicial debe ser para casos específicamente previstos en la ley y otra vez le pone un requisito siempre que fuesen indispensables. O sea, no es suficiente que haya la orden judicial, sino que la orden judicial debe basarse en un supuesto previsto ya en la ley y encima debe ser indispensable. Pica la pelota de las posibles interrogantes. Bueno,
Para cerrar esto, tenemos otros derechos individuales que finalmente ya me doy cuenta que son 3:42, ya tengo la hora, pero que son muy importantes y yo voy a dejar pendientes para dar inicio a la clase del miércoles con intereses difusos, indemnización por el Estado, derecho de petición, tránsito, libertad de asociación, vivienda, documentos identificatorios, derechos y garantías, que son varios. No quiero hacerlos a la corrida porque me parece a mí que justamente lo que yo quiero en las clases es despertar la curiosidad y las ganas de seguir investigando. Porque todo lo que yo les dije, ustedes pueden poner, simplemente buscar en YouTube y van a encontrar docentes que le van a decir tal vez con mayor capacidad y talento lo mismo que yo le estoy diciendo. Pero sí la diferencia hace de que algunas cosas podemos inspirar para que ustedes sigan investigando. Voy a tratar de, hace rato que les prometo y me voy a dedicar una tarde a llenarles en estas 2 bolillas que yo fui desarrollando información que es interesante respecto a hechos, a casos que han llegado a una instancia de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que nos dan una visión mucho más amplia de cómo se trata el tema de libertad de expresión, sus limitaciones con respecto a otros derechos. ¿Alguna pregunta más respecto a esta parte? ¿No? Bueno, yo ya me siento luego una recapa, porque todos entendieron perfectamente. Bueno, tratando un poco de... Ahora por eso, demasiado bien explicado. Bueno, Nelson, voy a anotar tu nombre, no hay problema. No, muchas gracias. Tratando de acompañarle al profesor Ramírez Candia, que tenemos la gran satisfacción y el orgullo de tenerlo como nuestro profesor en esta materia. Avanzamos.